economista y profesor de la Universidad de Cambridge, Gabriel Palma. Él es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago de Chile, además de miembro del directorio de la Fundación Chilena Red de Estudios para la Profundización Democrática. Entonces le damos la bienvenida a Gabriel y muchas gracias por estar aquí, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Perdonen con los problemas técnicos, para variar. Todo esto es pura brujería, a mí no me convencen de otra cosa. Todo esto es la computación. Y lo que vamos a hablar hoy día, ¿se puede apagar la luz de adelante para que se vean los gráficos? Apagamos ese apagador. Se ve igual. No hay, pero no pueden bajar. Ya. Para que se vean bien los gráficos. Los de adelante. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, pero se puede ver mucho mejor, si es que... El micrófono necesitamos. Bueno, hay que arar con los bueyes que uno tiene, como dicen los guasos. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, como les decía, es un placer estar aquí. Perdón por el atraso tecnológico. Igual voy a usar el tiempo que necesito, desgraciadamente. Sé que es bien en la tarde, no es la hora ideal. Por eso no está el técnico, no está la persona en cargo de la luz, no está acá, no hay nadie de la gente que debería estar aquí organizando esto. Básicamente lo que quiero discutir hoy día es qué ha pasado en América Latina y específicamente Chile y con harto Brasil para que entiendan también, para que se entienda un poco lo que está pasando allá, el terremoto político que está pasando allá, que tiene un sustento económico muy importante. Y aquí básicamente la palabra clave de todo es que lo que hemos creado desde el 80 hasta ahora es básicamente una sociedad esencialmente rentista y como tal bastante poco dinámica, crecimiento de la productividad casi nulo, poca absorción tecnológica, o sea, básicamente una sociedad en la cual la base de la acumulación viene tanto de la apropiación ilícita de la renta de los recursos naturales, porque como ustedes saben, en nuestra Constitución, por muy legítima y tramposa que sea, los recursos naturales pertenecen a todos los chilenos, por lo tanto el agua no debería ser gratis, la renta minera debería no ser gratis, la renta pesquera no debería ser gratis, etcétera, etcétera. Pero además hay otras fuentes de origen rentista que son muy fuertes, como la concentración oligopólica, vamos a ir los salarios bajos, etc. Básicamente el punto que quiero enfatizar es que lo que hemos hecho en América Latina es inventar una nueva trampa al ingreso medio. Ahora, para partir, quiero hacer dos citas de Krugman, porque yo creo que nos colocan bien en el contexto de lo que yo quiero hablar hoy día. La primera, él escribió, allá en Cambridge le pedimos a él que hiciera el prefacio de la nueva edición de la teoría general de Keynes, era el aniversario como 75, y en el prefacio él dice que ojalá, así como Keynes en los 30, bueno, y Roosevelt por supuesto,
hicieron toda la transformación necesaria que había que hacer para solucionar los problemas de la época. Él mencionó dos problemas hoy día que son los más desafiantes desde el punto de vista intelectual y político en el mundo. Y colocó primero el retraso de América Latina. La palabra en inglés que él usó fue underperform. ¿Por qué América Latina tiende sistemáticamente a no dar lo que puede dar? Siempre se queda atrás, atrasado, siempre con los eternos ciclos. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Para él eso era el problema número uno, de un punto de vista de desafío intelectual. Y el número dos es el aumento de la desigualdad, y él insistía especialmente en Estados Unidos. Para él esos eran los dos temas que hoy día más nos tiene que hacer pensar. Y la otra cosa que en otra parte lo que él dice es que lo básico en economía, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde la perspectiva económica, es el crecimiento de la productividad. De eso se trata. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que vamos a tratar de discutir hoy día. El primer gráfico lo que nos muestra es lo siguiente. Imagínense que ustedes me digan, solo puede mostrar un solo gráfico y tratar con ese gráfico explicar todo el cuento que usted tiene. Yo escogería este gráfico. Nos podríamos pasar la hora entera hablando de esto. Porque para mí lo esencial del punto de vista para ver una economía es, si miramos cuál es la frontera productiva, ¿dónde está esa economía desde el punto de vista de productividad promedia? Y si tomamos como frontera productiva Estados Unidos, ¿cuál es el nivel promedio de productividad del trabajador norteamericano? Y el chileno, ¿qué porcentaje? ¿Cuál es la distancia entre los dos? Y tenemos que hoy día la distancia entre los dos es más de la mitad. Y no llegamos ni siquiera al 45% de Estados Unidos. Podríamos haber usado la Comunidad Europea, o por lo menos la Europa continental, Francia, Alemania, podríamos usar Japón, combinación de ellos. O sea, ¿cuál es la frontera productiva? Por supuesto, es algo debatible, pero son bastante parecidos. Y ese sentido nos muestra por qué esa frontera productiva existe, está aquí, está en esta tierra. La hacen personas con el mismo ADN de nosotros, instituciones parecidas a las nuestras. Hoy día, con la movilidad del capital y de tecnología, esa es una frontera, es la meta, llegar a esa frontera productiva. Y si comparamos Chile con Corea, como dice ahí, inmediatamente aparece lo bueno y lo malo que ha pasado en América Latina en estos 60, casi 70 años. Por una parte, si ustedes pueden ver el caso de Corea, hay dos cosas que son las fundamentales. La primera es la velocidad con la que cierra brecha, que es una velocidad pero ya abismante, porque para mí lo fundamental es la continuidad de ese cerrar de brechas asiático. Miren, comparen eso con nosotros, la cantidad de ciclos que tenemos en nuestro crecimiento económico, el crecimiento de la productividad. Y eso, todo el resto de América Latina es igual. O sea, somos como tontos para los ciclos. No hay ciclo en la economía mundial que no agarremos. O sea, hay algo de fragilidad intrínseca en nuestra economía, que cualquier shock externo o interno produce efectos muy significativos. Porque no es que Corea no tenga crisis financiera. Acuérdense que el 97 tuvo ahí una crisis financiera, pero hay que mirarla con lupa. Nosotros la crisis del 82, miren lo que nos pasó en la del 82. En 6 trimestres, desde el segundo del 82 hasta el último del 83, el PIB chileno cayó en 20 puntos porcentuales, 20%. Eso es más que todos los otros países de América Latina que tuvieron esa crisis, más que la caída del muro, lo que pasó en Europa Oriental y Rusia, la caída del muro de Berlín. No conozco otra crisis contemporánea que haya tenido ese impacto. 20 puntos porcentuales, el 30% de desempleo, 50% de la población bajo el nivel de pobreza. Y igual el ciclo anterior. O sea, ¿a qué se debe que Corea y Chile vivamos en el mismo mundo? Tenemos que lidiar con los mismos mercados financieros internacionales, el mismo desastre de los mercados financieros internacionales.
tan destructivos y autodestructivos. También ellos tienen que lidiar con los precios de las materias primas. No serán grandes exportadores de materias primas, algunos lo son, pero Corea no lo es. Pero son grandes importadores de materias primas. O sea, a ellos los ciclos de los precios de las materias primas les pega igual, exacto, por el otro lado del balance, por el lado de las importaciones. Ellos también tienen que lidiar con estos mercados financieros, también tienen que lidiar con el surgimiento de China. Imagínense, para Corea, por el tipo de productos que ellos hacen, China está ahí un poco a la vuelta de la esquina, los viene persiguiendo. O sea, ellos, ¿por qué? Ellos en este mundo logran no solo cerrar brechas, sino cerrar brechas en forma continua. Y nosotros, ciclo que hay, ciclo que agarramos. Es como que hay que manejar dos autos en un camino lleno de hoyos, el chofer de ellos se los salta todo y nosotros nos metemos en cada hoyo del pavimento que hay, no nos saltamos uno. Y eso no es una pregunta menor, porque por supuesto tiene que ver con política económica. Vaya a encontrar un país asiático que tenga tipo de cambio libre, que lo único que hace es explotar los ciclos. Miren lo que ha pasado en el peso en los últimos 3 meses. Claramente allá no hay un rol del Estado bastante diferente, ¿no es cierto? Hay una política, o sea, si uno mira los tipos de cambio, son relativamente estables, competitivos. El rol del Estado, especialmente el gasto público, bastante diferente, etc. O sea, ahí hay todo un paquete de cosas que hace que nuestras economías sean tan frágiles. El otro día, leyendo un paper sobre Brasil, que es de las economías que sigo más de cerca, no solo porque llevo 40 años casado con carioca, pero porque es obviamente en América Latina la economía fundamental. Y ese paper distinguía 5 ciclos en 20 años. Del 96 al 2006 habían habido 5 ciclos en la economía brasileña. En 20 años. Cada ciclo tenía promedio 4. O sea, esa fragilidad es como caminar en un camino como sobre arena, que uno se va enterrando en cada pisada que hace. Y la otra cosa que nos muestra este gráfico muy bien es que dónde estuvo nuestro periodo dinámico, 86-98. Nuestro periodo dinámico, que está la flecha ahí, lo único que hizo, lo que no es menor, no lo quiero minimizar, es recuperar el terreno perdido en la crisis del 82. Lo único que hizo fue, cuando llegamos al 98 a la tendencia histórica, que es prácticamente estable, de cerrar brechas, se nos acabó el oxígeno. Porque ¿qué pasó en el 98? 97-98. Todos nos dicen, la crisis asiática. Claro, pero si a Corea la crisis asiática hay que mirarla con lupa, ¿por qué a nosotros se nos acabó entonces el oxígeno? O sea, básicamente, esto es lo que yo siempre hablo, que los asiáticos son corredores maratón, y nosotros, cuando muchos, de media distancia. Llegamos a los 1500 metros y se nos acaba el oxígeno. O sea, y este es para mí, el tema más importante macroeconómico chileno de los últimos 50 años, y fuera de un par de personas que se me ocurre en la cabeza, nadie trabaja sobre eso, nadie estudia sobre eso, es como un dato. Hay que ir a preguntarle a Ricardo French o a otra gente como él, mínimo, que se molestan en tratar de entender los ciclos. Y esa parte es realmente interesante de un punto de vista analítico, la poca preocupación que hay sobre el análisis de lo que está pasando, salvo por supuesto del último minuto, pero así entender por qué de repente la economía se puso las pilas y logró cerrar toda esa brecha perdida, y después por qué ese absoluto estancamiento del punto de vista de cerrar brechas desde el 98 hasta hoy día. En fin, pasemos al segundo punto. O sea, ¿cuál es la característica nuestra? Es que somos rápidos para levantarnos. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros del resto de América Latina? Somos igual de sensibles a los ciclos, igual de frágiles a los ciclos, pero que nos levantamos de las caídas mucho más rápido que el resto de América Latina. Porque de hecho somos los únicos que estamos hoy día al menos al mismo nivel que estamos en el año 80. Si miran aquí este gráfico a la parte izquierda, miren lo que pasó Brasil, México y Argentina después del 80. Ninguno se logró recuperar en esa cerrada de brecha. Ahora, siguiendo con Chile y Corea,
si hacemos ahora un análisis no Chile-Corea versus Estados Unidos, sino Chile-Corea entre ellos, y este gráfico lo que hace, parte del año 80, cualquiera haya sido el diferencial de productividad entre Chile y Corea del 80, que era mínimo, a eso lo llamo 1 o 100. Entonces, si el gráfico sube, significa que la productividad en Chile crece más rápido que Corea. Y si el gráfico cae, significa que la productividad en Corea crece más rápido que Chile. Nosotros nos estamos quedando atrás. Y lo interesante es que si aquí no hay minería, porque desgraciadamente Corea no tiene minería, pero es uno de los sectores más dinámicos nuestros. Pero mira, agricultura. Agricultura fue capaz de mantenerse bastante cerca. Los niveles de productividad agrícola chilenos se mantuvieron bastante cerca de los niveles de productividad agrícola coreanos en este periodo. El nivel de servicio también estuvo cerca. O sea, se echó para atrás un poquitito, pero es como perder 1-0. El construcción también está ahí, no está tan lejos. Si metemos finanzas, también está ahí. Y si hubiera minería, lo más probable es que estuviera ahí. ¿Qué fue lo que realmente nos diferenció? ¿Qué fue, al menos estadísticamente, qué es lo que explica lo básico de esta diferencia? El hecho que nosotros totalmente abandonamos la manufactura. La productividad de manufactura en Corea creció por un factor de 5 más rápido que la chilena, 5 veces más rápido que la chilena. O sea, al menos estadísticamente, esto no implica causalidad, pero lo hace medio probable, que lo básico de nuestro rendimiento económico tan débil y tan frágil, tan susceptible a ciclos y que en términos de productividad tan pobre, tiene que ver con el hecho de que nosotros, como el resto de América Latina y muchos países de la OECD, abandonamos la manufactura. Y eso yo creo que ya no puede ser más obvio, al menos de un punto de vista estadístico, si usted mira este gráfico. Y el punto siguiente, el mismo gráfico de arriba, lo repito, pero pongo a Brasil al lado para que al tiro aparezca cuál es la diferencia nuestra con el resto de América Latina. Brasil pasó lo mismo, excepto que ni su agricultura, ni su construcción, ni sus servicios pudo mantenerse tan cerca de la productividad coreana. Nosotros fuimos más capaces de desasociar, de romper la conexión entre nuestro desastre manufacturero y lo que pasaba en el resto de la economía. En el caso de Brasil, la caída de su productividad manufacturera, caída relativa, que fue de factor de 7, nosotros factor de 5, ellos factor de 7. O sea, un trabajador en manufactura coreano hoy día tiene, si tenía la misma el 80, hoy día tiene una productividad 7 veces mayor que la brasilera. O sea, ya las diferencias son de niveles siderales. Pero en Brasil, y en México, y en Argentina, y en el resto de América Latina, la única diferencia respecto a Chile es que el resto de los otros sectores, la caída relativa de la productividad de manufactura empujó hacia abajo mucho más fuerte el resto de la economía. Aquí Chile, de alguna forma, es casi como una cosa más esquizofrénica de la disociación entre lo que pasaba negativo en la manufactura y lo que pasaba en el resto de la economía. En el resto de la economía más o menos se logró mantener niveles de productividad, y si no igual la caída fue baja respecto a Corea, pero en manufactura fue, como les digo, un factor de 5. O sea, yo creo que aquí no hay que hacer un caldoriano o post-keynesiano o keynesiano como yo para darse cuenta que aquí la manufactura todavía hoy tiene un rol. Una de las cosas de la ideología neoliberal, que vamos a ver después, que ha sido más negativa desde el punto de vista del pensamiento económico, es cómo ha menospreciado a la manufactura. Miren el sector exportador chileno. Todos los productos que exportamos, del cobre a los pescados, a la madera, a lo que sea, solo llegan al nivel mínimo de procesamiento para poder ser exportados. El cobre solo al concentrado, y si es del sulfúrico, solo a la plancha. Olvídense los lingotes, los alambrón, lo que sea. La astilla madera, como astilla madera. Olvídense el MDF y todas las cosas que vienen después.
Y la razón es media obvia, aquí volvemos al rentismo, porque la renta de los recursos naturales está en el primer producto. La BHP Billiton gana 100% de utilidades anuales de que llegó a Chile hasta hoy día por la renta de los recursos naturales que se apropia constitucionalmente y legítimamente, pero legalmente es legítimo porque la dejan. Pero si la BHP Billiton decidiera hacer una fundición para transformar el concentrado en lingotes, eso ya es un proceso productivo normal. En vez de 100% rentabilidad, la etapa siguiente bajaría a 10, 15, que es, digamos, la rentabilidad normal de una actividad industrial. Y si el lingote pasa al alambrón, otra vez, 10, 15% rentabilidad normal. O sea, la gran tajada del león en la rentabilidad de los recursos naturales está en el producto más primitivo, en el más esencial. En la madera está en la astilla madera, en el cobre está en el concentrado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos quedamos ahí. No hay ningún interés por pasar al paso siguiente en ninguno de los productos portadores nuestros. Y ahí la pequeña excepción, y es bien relativa, el vino que se exporta no como solo vino de mesa, sino que algo ahí se avanza un poco en calidad, pero tampoco exageremos. El resto, todo en el mínimo. Todo, o sea, la renta se apropia en el primer proceso productivo. Ya el segundo pasa a ser industrial. Y por lo tanto, la productividad extractiva ha crecido muy fuerte, pero la productividad manufacturera, como pueden ver, se ha quedado atrás. Y si comparamos América Latina con todo el sudeste asiático, como ya lo hicimos, o sea, ya les mostré a América Latina, miren los tres azules que son la primera generación asiática, lo que yo llamo el N1, los NICS 1. Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea. Y Corea es el más lento, o sea, si hubiera comparado con cualquier otro de los tres, Chile hubiera sido peor. Singapur hizo en 50 años. Singapur en su independencia estaba exactamente donde estaba Chile, por ahí por el 40. En 50 años ya estaba en el 100. Hoy día va en el 130 y tanto. ¿Cómo Singapur pudo cerrar brechas 100% en 50 años? Y nosotros a esta velocidad nos vamos a demorar más de 2 milenios. Si cerramos apenas 2-3 puntos porcentuales cada 70 años, imagínense la velocidad a la cual vamos a llegar al 100. Y así sucesivamente. O sea, y Singapur otra vez está en este mundo, tiene recursos naturales fundamentales. Lo fundamental en Singapur es el puerto, por eso existe. Pero usted, que a alguien se le ocurrió en Singapur que políticamente hoy día en Chile, o sea, si uno mira la política del partido dominante, estaría a la derecha la UDI. Pero a usted se le ocurre que alguien allá quiere privatizar el puerto. Se genera el 40% de los ingresos públicos. El puerto que se transformó en el más eficiente del mundo y el más grande del mundo en tonelaje, no en valor. Valor le gana a Shanghái, sale segundo. ¿Usted cree que a alguien se le ocurre privatizarlo? Lo que hace, por supuesto, toda la renta que se obtiene, porque hay una cosa geográfica que hace un puerto muy, muy útil para esa zona donde está llena de tormentas, tifones y todo el resto. Pero como hay una serie de islas, o sea, por eso existe Singapur. Los ingleses colonialistas buscaron dónde estaba la mejor lugar geográfico para hacer un puerto y lo hicieron, que esa época era Malasia, y trajeron harta gente de nacionalidad china para dividir, para conquistar. ¿Y usted cree que a alguien en Singapur se le ocurre hacer eso? ¿Usted cree que en Singapur, que es un país que por su geografía tan chica y población alta para su geografía, si hubiera dejado que todo el mercado residencial si hubiera sido privado, sería Hong Kong, puros guetos verticales? Entonces en Singapur dijeron, no, pues, o sea, esta cuestión aquí no funciona. Y el 80% de la tierra es pública. Y se construyen edificios con departamentos bastante agradables que se le arriendan a precios bastante decentes a la población. Entonces con los recursos del puerto se hace la construcción y ¿sería mejor un puerto privatizado y guetos verticales? ¿O sería mejor un puerto público bien hecho y vivienda social que la gente pueda pagar y de tamaño
O sea, aquí lo fundamental del Asia es que todas estas cosas neoliberales no son fundamentalistas. Ahí está la diferencia. El paquete política es práctico. Es el adecuado para este mundo, para esta situación, para este tipo de recursos, para esto, o lo rediseñamos. Ya voy a volver a eso si es que me queda algo de tiempo. Y aquí está lo básico de la cosa, la hipótesis mía básica respecto a Chile. Partamos por el de la derecha, que es Chile. Aquí hacemos lo mismo que hicimos con Corea, pero lo hacemos con Estados Unidos. Vemos productividad relativa. Cualquiera haya sido la diferencia de productividad relativa, el 80, respecto a Estados Unidos, lo llamo 100. Si se va para arriba, la productividad chilena crece más rápido que la norteamericana, si se va para abajo, más lenta. Por supuesto, manufactura vuelve a estar abajo, vuelve a ser el peor. Pero mire, primero se entiende mucho mejor el gran ciclo expansivo del 86 al 98. Primero vino un gran boom agrícola. Acuérdense que la agrícola incluye forestal, ganadería, piscicultura, o sea, todas esas cosas que se llama como conjunto agrícola. Aquí básicamente fue el gran impulso productivo de la agricultura, lo primero que empujó fuerte el crecimiento de la productividad en Chile. Pero de repente llegó un plató y ahí nos quedamos. ¿Por qué? La suerte de Chile es que en el minuto que la agricultura llegó a ese plató de cerrar brechas, partió la minería. Y la minería otra vez, el segundo ciclo tardío, o sea, la parte tardía del crecimiento de mediados de los 90 hasta el 98 fue básicamente liderado por la minería. Y también se llegó al plató. Y esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? ¿Por qué somos capaces de cerrar brechas tan rápido y se nos acaba el oxígeno? Ya lo vimos antes, ¿por qué la economía en general volvió a los niveles históricos de brecha productiva con Estados Unidos y en el 98 se nos acabó el oxígeno? Básicamente, este era el minuto de ¿qué? Este era el minuto de empezar a industrializar el agro. Porque ya la primera etapa de astilla de madera ya había llegado a los niveles competitivos que iba a llegar. Ya se había hecho todo el salto de productividad en lo forestal, en los salmones, en los fruta, verdura, etc. O sea, cuando uno ya tiene 10 hectáreas que exporta uva de mesa, ya cuando se llega a el pesticida el correcto, el abono el correcto, ya se sabe cortar la uva, ya se sabe empaquetarla, ya se llega a un plató de crecimiento de la productividad. No es que se estanque, sino cuando mucho el crecimiento de la productividad sigue el norteamericano, pero en este caso están bajando. Y si vemos Brasil, en minería pasó lo mismo. Claro, o sea, Brasil exporta como el 60% del hierro del mundo, que se comercia en el mundo, pero solo el 2% del acero que se comercia en el mundo, la misma cosa. Entonces, ese era el minuto empezar a industrializar el agro. Ese era el minuto pasar del concentrado al fundido. Aunque no tenga tiempo, usted sabe lo que es el concentrado. Lo único que hace la B.H.B. Billiton, le mete la dinamita, sale a la roca, con una pala la sube a un camión, esos camiones monstruosos que las ruedas son más altas que esta sala, van a la chancadora, que hace eso, sale un polvo, ese polvo se tira a una piscina, y como el cobre es hidrofóbico, arranca del agua, pero como no puede volar, flota. Se le tiran 3 químicos para estabilizar la flotación, se saca la nata, se pone al sol, y es el cobre concentrado. Pasó de 1.5, que era la ley del mineral en la roca, a 30%. Y eso es lo que aportamos a China. Cobre, barro. Una pregunta que siempre yo hago, o sea, ¿cuál es el producto de exportación chileno por volumen más grande que tenemos? Por volumen, no por valor. Ya les di la respuesta. Basura. De cada 10 barcos que salen de Chile a China con cobre concentrado, 3 llevan cobre y los otros minerales que tiene, un poco de henio, selenio y un poquito de oro y plata, y los otros 7 llevan basura, llevan escoria. Y ustedes saben que el 20% del CO del mundo se produce en el transporte marítimo. Nosotros somos unos grandes contribuidores por forma absolutamente inútil.
Si ese cobre se fundiera en Chile, saldría con 99.9% de... O sea, en vez de 10 barcos, bastarían con 3. Hoy día nuestro gran producto de exportación en volumen es escoria, basura. O sea, ni siquiera eso lleva a fundir el concentrado en Chile. ¿Ah? Aquellas personas que se preocupan del medio ambiente, yo realmente no entiendo cómo no toman eso como bandera de lucha. Nuestra gran polución, primero, es absolutamente inútil, y segundo, se podría solucionar en forma, o sea, tener una fundición de cobre no es física nuclear. Codelco las tiene y con 300 millones hace una normal y 500 hace una de las más grandes del mundo. No, tampoco estamos hablando ni de grandes financiamientos ni grandes tecnologías. Y eso nos pasó. Cuando se nos acabó el oxígeno fue cuando el gran boom primario exportador topó techo en el sentido de que ya habíamos llegado a las tecnologías modernas, a los niveles de productividad modernos, ya habíamos llegado a esos niveles en los cuales éramos altamente competitivos en los niveles internacionales. Y este es el segundo punto que es fundamental. Aquí repito el mismo gráfico otra vez, pero comparo con Chile en el periodo sustitutivo. En el periodo sustitutivo, por supuesto, el motor de crecimiento era la manufactura, ¿no es cierto?, sustitución de importaciones. Pero igual, por ahí por los 60, llegamos al plató. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ah? Ese era el minuto que había que empezar a racionalizar la sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Ese era el minuto donde había que empezar a racionalizar los subsidios, ese era el minuto donde había que empezar a abrir la economía, por lo menos al resto de América Latina, ese era el minuto donde había que empezar a darle racionalidad a eso que había sido interesante, pero que había generado una cantidad muy grande de distorsiones. No solo de precios, sino ese era el minuto de empezar a tener un tipo de cambio competitivo, no sobrevaluado como lo teníamos, para que pudiera sobrevivir los que empezaran a exportar. Pero no, seguimos y seguimos. O sea, Hirschman, el gran pensador del desarrollo, que escribió mucho sobre América Latina, él siempre hablaba del efecto rebote. Él siempre decía, la enfermedad de América Latina, y nosotros somos los peores, y nosotros estamos en la UTI, es la inflexibilidad en el tiempo para cambiar política económica. Uno se mete por un camino, por un paquete de política, y cuando esa política ya empieza a ser contraproductiva, se continúa con el mismo paquete político. Y eso explica por qué el cambio sea tan brusco. Cuando vino el cambio en los 70, básicamente multiplicamos todo por -1. El paquete de Chicago no tenía un elemento de imaginación. Todo era hacer lo contrario a lo que se hacía antes. Todo lo que era vicio pasó a ser virtud y todo lo que era virtud pasó a ser vicio. Y eso fue el modelo neoliberal. ¿Ustedes creen que eso simplemente por probabilidad? ¿Cuál era la probabilidad? Que en todo el paquete política económica el óptimo era hacer exactamente lo opuesto de lo que se hacía antes. Si antes había un cambio fijo, pasarlo variable, si había estado productores, sacarlo para afuera, hacerlo, entre comillas, subsidiarios, si había pensiones privadas, públicas, privadas, o sea, hacer exactamente lo contrario en todas y cada una de las políticas económicas. ¿Cuál es la probabilidad de que eso fuera así lo eficiente? Baja, ¿no es cierto? Más aún, imagínense que por cualquier casualidad hubiese sido. ¿Cuál es la probabilidad que hoy día, casi medio siglo después, ese paquete siga siendo el óptimo? Cuando salió China, cuando salió India, a la economía, como actores fundamentales de la economía mundial, cuando se inventaron estos mercados financieros monstruosos, cuando vino la globalización, con todo lo que ha pasado en estos 50 años, nosotros seguimos con exactamente las mismas políticas económicas, no se cambia una. ¿Cuál es la probabilidad de que lo que hubiese sido correcto en los 70, que ni siquiera lo era, pero imagínense que lo hubiese sido? 50 años más tarde todavía es eso, es esa incapacidad, es como un supermercado que se le pone la estampilla ahí, válido hasta tal fecha, y deja de ser válido y se sigue consumiendo, y se sigue consumiendo, y se sigue consumiendo. Entonces, cuando llega el cambio, claro, Brasil, pues, o sea, cuando llega el cambio, ya cuando la gente no cuenta más, eso es lo que explica por qué es tan brusco cuando viene el cambio.
porque ya lo inaguantable se hace cansa, ya la gente se cansa de lo inaguantable. Se cansa de los niveles de vida, de inseguridad, de todo el resto, del desastre económico de Brasil, que es peor que el nuestro. Eso es lo que, para Hirschman, esto escribía él en los 70, es un poco la base de la historia política latinoamericana, de los ciclos económicos, por así decir. ¿Por qué son tan bruscos? Porque se insiste y se insiste y se insiste con el mismo paquete político económico, cuando ya, si tenía algo que dar, ciertamente el modelo actual ya lo dio. Y lo dejó de dar hace 30 años. Y seguimos metidos, porque, porque claro, cuando la política económica deja de ser política económica y pasa a ser religión, por supuesto, los dogmas no se cambian en el tiempo. Y esto básicamente es un poco hay que moverse a la ideología. ¿Sí? Como Gramsci decía, estas peleas se pierden y se ganan a nivel de la ideología. ¿Qué fue lo que pasó en la ideología neoliberal respecto a la manufactura? Hubo una persona que era el fundador de Acer, que él desarrolló lo que él llamó la curva de la sonrisa, que básicamente lo que él explicaba para el mundo de los computadores, no tenía nada que ver para el resto de la economía. En el mundo de los computadores habían actividades en las cuales solo habían ganancias y habían actividades donde además de ganancia habían renta. ¿Y las rentas estaban dónde? Estaban en las patentes, en el desarrollo tecnológico y en las partes fundamentales. Y en toda la cosa del branding, de las marcas y la atención al cliente posterior. Pero el proceso productivo de hacer el computador, ahí no habían renta, solo habían utilidades. Entonces esto, por supuesto, mandemos a los estados asiáticos, después todos trabajan como chinos, y nos quedamos nosotros con lo interesante, con la parte del desarrollo tecnológico, las partes esenciales y con todo el branding, etc. Y por eso, un poco, él lo que explicaba era que en el mundo de los computadores habían dos tipos de actividades, las que generaban utilidades y renta y las que generaban solo utilidades. Ellos se interesaban por las rentas y mandaban todo lo que solo hacía utilidades. Y esto, lo que pasó en el neoliberalismo, que se generalizó como política económica. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí están los recursos, la renta de los recursos naturales, aquí está la concentración oligopólica, aquí está la capacidad monopsónica en el mercado del trabajo de pagar salarios de hambre. Ustedes saben, la mitad de los chilenos que trabajan ganan menos de 380.000 pesos al mes líquido, menos de 380.000 pesos al mes líquido, en una economía del ingreso por habitante que tenemos nosotros. O sea, básicamente todo lo que es procesamiento manufacturero se mandó al Asia, se perdió. Ahí está, se abandonó la manufactura. Nos quedamos aquí con los recursos naturales, con toda la cosa, los servicios que producen las rentas por la concentración oligopólica y por los salarios de hambre. O sea, nos quedamos básicamente en una sociedad que por donde se la mire, lo único que la gente busca es rentismo. Y esto no solamente en Chile. Ustedes saben cuál es la cantidad de plata que se ha gastado en el mundo en los últimos 10 años, de la crisis del 2008 hasta hoy día, en mergers and acquisitions, con una empresa comprarse a otra en el mundo. 40 millones de millones de dólares. 40 millones de millones de dólares se han gastado en comprarse una empresa. ¿Ustedes creen que eso es por eficiencia, eso es por sinergia, eso es por todo, la telenovela que le cuentan? ¿O es simplemente para tener mercados que no son competitivos? Porque mercados que no son competitivos, economía 101, primero, se cobra más caro, segundo, se produce menos, por lo tanto hay que trabajar menos inversión, menos cambio tecnológico, etcétera, porque para vender más caro hay que vender menos. Olvídense la atención al cliente, eso no tengo que explicárselo a ustedes, lo viven todos los días. Olvídense la calidad del producto. O sea, mercados oligopólicos por todos lados empiezan a generar renta. ¿Cómo creen ustedes que es posible hoy día en Estados Unidos? Que las corporaciones norteamericanas tienen la tasa de rentabilidad más alta de la historia, desde que existen números. Y la tasa de inversión privada más baja de la historia, una de las más bajas de la historia. ¿Cómo creen que se cuadra el círculo? Rentabilidad más alta histórica, con las tasas de inversión privada más bajas, una de las más bajas de la historia. La inversión privada neta en Estados Unidos hoy día es cero. Según las cifras oficiales del gobierno, la inversión privada hoy día apenas cubre la depreciación. Y con eso se saca la rentabilidad más alta de la historia. ¿Cómo creen que se cierra ese círculo?
el rentismo. Y claro, por supuesto, pero como el crecimiento de la productividad absolutamente estancado hace muchos años, los salarios olvídense estancados hace más de 30 años, etc. O sea, esto se generalizó como política económica, en Chile no es obvio. Entonces, eso básicamente es una de las cosas que hay que recuperar. Toda esa cosa caldoriana del rol de la manufactura en el crecimiento, como motor de crecimiento, como generador de productividad, como generador de tecnología y de absorción de tecnología, como la manufactura no solamente genera mucha productividad, sino incentiva a los otros sectores a generarla, etcétera, etcétera. Tema que me encantaría volver si alguien hace una pregunta para no acabarme de tiempo. A nadie se acuerda que América Latina, hasta el 80, no sé si habrá alguien de mi edad, pero el año 80, no hace tanto tiempo desde el punto de vista mío, América Latina producía la mitad de toda la manufactura que se producía en el mundo, emergente. Más que China, India, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Malasia, Tailandia, Indonesia, el que quieran. Miren el porcentaje de ese conjunto que producimos hoy día. Solo Brasil producía más que China hasta el 80. Tanto a precio contante o a precio corriente. Nosotros éramos en los 80, teníamos todas las de ganar. Teníamos la experiencia, teníamos la capacidad productiva. Claro, habían 500 problemas con la manufactura sustituida de importaciones, pero usted el año 80 compraría un auto brasilero o un auto hindú. Los famosos Ambassador, no sé si se acuerdan, eran los Fiat 51 que todavía siguen siendo producidos en el año 80. ¿Ustedes volarían en un avión ruso o en un avión brasilero Embraer? A mí en uno ruso no me subían. ¿Usted compraría una máquina de lavar brasilera o argentina o mexicana o una china? O sea, porque claro, todo se habla de los salarios baratos, pero ese es cuento, porque al final si yo fuera empresario y me dedicara a producir productos electrónicos, ¿a mí lo que me importa es el salario o el costo unitario laboral por unidad de producto? ¿Qué prefiero yo? ¿Un trabajador que le pago 10 y produce 1 al día? ¿O uno que le pago 20 y produce 5 al día? ¿Cuál de los dos es más barato desde el punto de vista laboral? Los costos unitarios manufactureros eran mucho más bajos en América Latina, incluido la diferencia salarial. Estamos en una situación ideal, pero claro, ¿cuál fue la ideología del cambio? El presidente del Banco Central brasilero, en el periodo Cardoso, cuando se hicieron las reformas, le preguntaron en una entrevista, ¿cuál es la filosofía de las reformas económicas neoliberales de ustedes? Y la respuesta fue deshacer 50 años de estupideces. Fue esa cosa destructiva que caracterizó a la transformación neoliberal chilena y brasilera y de toda América Latina, lo que yo llamo el neoliberalismo anglo-ibérico. Eso fue lo que nos llevó, claro, y tuvieron mucho éxito. Deshicieron 50 años de estupideces. En esos 50 años de estupideces, la manufactura en Brasil había crecido el 9%. Hoy día crece menos del 1%. La productividad está estancada desde entonces. El empleo está estancado desde entonces. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias que han seguido estos países que siguen esta ideología del desprecio, la ideología del minimizar el rol de la manufactura en el crecimiento? Aquí estamos China. Esto es crecimiento del empleo, esto es crecimiento de productividad. ¿Cuál es la característica de la manufactura en el Asia? Alta generación de empleo, alta generación productiva. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos ahí India, crecimiento del empleo casi 3%, productividad 4%. Tenemos China, crecimiento del empleo 3%, productividad estamos en el 8%. El N1 son los Corea, Singapur, los más avanzados que generan ya menos empleo, pero todavía siguen generando 7% de... ¿Y dónde está América? Y aquí hay dos estrategias defensivas. Es como un equipo de fútbol de segunda división que tiene que jugar con uno de primera. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para que no le pasen la goleada? Imagínense el Barcelona contra un equipo medio más, contra la Católica, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las dos
Entonces, ¿cuáles son las dos estrategias defensivas? La estrategia de los países de la OECD es deshacerse de todo lo que es mano de obra intensiva y tratar de rescatar lo que por lo menos algo genera productividad. Entonces, la característica de la manufactura del 80 hasta hoy día en el país de la OECD es una gran caída de empleo. Cuando subió la Thatcher se perdió 1 millón de empleos en un año, pero mantener por lo menos algo de productividad. ¿Cuál es la estrategia de nuestra América Latina? Crecimiento de la productividad cero. Solo se mantiene lo que es más mano de obra intensiva. Y eso no se mantiene tanto por política, sino por necesidad, porque una de las cosas que la economía neoclásica nunca ha entendido es que esa diferencia entre transable y no transable es muy burda, porque lo transable, para decir lo obvio, hay distintos niveles de transabilidad. Y en la manufactura hay que distinguir 3 tipos de manufactura. Aquella que por su naturaleza está cerca al mercado, aquella que por su naturaleza debería estar cerca a la fuente de insumos, y aquella que puede estar en cualquier parte del mundo. La que está cerca a insumos, que ya cada día es menos, como el cobre, una fundición de cobre tiene sentido económico que esté cerca de donde sale el concentrado, por el alto costo de transporte. Y claro, una baguette francesa debe ser mejor que una baguette chilena, pero traigan una baguette francesa de Francia, ya con los 12 horas de vuelo que ya está pasada, ¿no es cierto? Entonces, claro, mucho se habla, por ejemplo, en toda la colusión del papel, se hablaba tanto que por la colusión subían los precios, pero nadie se acordaba de que hay un problema fundamental en el papel, que es su precio específico. Tráiganse un container de toalla Noa. Imagínense lo que le costaría por toalla Noa. Tráiganse un container celular, por celular son 3 pesos. Entonces, obviamente la toalla Noa se produce cerca del mercado consumidor, aunque la calidad sea la lija que venden acá por toalla Noa, aunque sea, o sea, una cosa es la colusión por el lado de los precios, la otra cosa es que, claro, aunque la tasa de importación de toalla Noa sea 0, ¿a quién va a importar toalla Noa, no es cierto? O sea, entonces nos quedamos con todo lo que estaba por naturaleza, tenía que sobrevivir cerca del mercado, casi independiente del tipo de cambio, la tarifa, de la política monetaria, la tasa de interés, y esos son productividad cero. Y Chile con Sudáfrica, Chile está con estrella ahí porque tomé el 73 para adelante, porque la reforma fue en el 73, está un poquitito intermedio en el sentido que hay por lo menos algo de, el crecimiento de empleo es muy mínimo, pero por lo menos llegaba al 1% de productividad. No estamos en el 0 como el resto. Pero estas son las dos estrategias defensivas respecto, porque como se abandona la manufactura al Asia, y el Asia se desarrolla porque no solamente se dedica a la parte de ensamblaje, lo que se esperaba que hicieran, de repente empezaron a generar autos de marca propia, empezaron a generar tecnología, hoy día hay más líneas de ferrocarril de alta velocidad en China que en todo el resto del mundo. Claro, o sea, no se quedaron parados como se quedó parado México con la maquila, siguieron avanzando y avanzando, entonces hoy día las estrategias defensivas son esas. Deshacerse de todo lo que es mano de obra intensiva en los países de la OCDE y nosotros quedarnos con lo que por su naturaleza objetiva no se puede ir. Y eso no es tan difícil entender ahora por qué, por ejemplo, en Chile, el periodo del 86-98. Si aquí tenemos crecimiento de la inversión por trabajador, y aquí tenemos crecimiento de la productividad, claro, el gran periodo de crecimiento de Chile porque la inversión por trabajador crecía casi a 2 dígitos, por razones bien específicas, pero eso era lo primario exportador. Y mire lo que pasó después, y por supuesto en la reforma. Igual en Brasil, el periodo de crecimiento 74-80 se caracterizó por, o sea, si no estamos hablando de física nuclear, aquí no hay secreto, o sea, porque lo pasa claro, cuando uno se mete en manufactura, las tasas de inversión que necesita son bastante más altas, o cuando uno quiere hacer los grandes desarrollos primarios exportador, inicialmente por un periodo relativamente fijo se necesita tasa alta de inversión. Pero cuando se llegan a los niveles de competitividad que llegamos, olvídense. Y aquí seguimos con la economía del vegeto pascuero que llamamos. Sigamos esperando que la inversión extranjera nos saque de todos los problemas que tenemos. Nos pasamos todo el periodo sustitutivo de importaciones esperando que la inversión extranjera nos sacara de los problemas que teníamos. Ahora hemos pasado todo el periodo de apertura esperando que la inversión extranjera sea la que nos procese recursos naturales, la que nos saque la... Olvídense de eso. Desde los bonos Braid hasta hoy día han entrado 3 millones de dólares de inversión extranjera a América Latina. 3 millones de dólares. Son una región chica, 3 millones de dólares es mucho.
Y miren la línea roja lo que ha pasado en la inversión. Nada. ¿Cómo puede entrar 3 millones de inversión extranjera directa y no tiene... Esto ahí sube un poquitito, es nada más que los mineros del periodo del boom minero. Pero hoy día estamos de vuelta donde estábamos en los 80. O sea, sigamos esperando la inversión extranjera. O sea, que realmente una empresa mexicana que se compra una cadena de farmacia nos va a sacar del problema del rentismo. O una empresa como la BHP Billiton que se niega a ir más allá del concentrado. ¿Realmente lo necesitamos? ¿Alguien que nos venga a enseñar a ser concentrado? Ahora, y la inversión extranjera, esto no es un argumento contra inversión extranjera, es un argumento de condicionar la inversión extranjera como lo hacen los asiáticos. Y eso es lo que más reclama Trump hoy día de China. Y claro, la inversión extranjera no traerá mucho a la inversión, pero mire cómo ha saltado la repatriación de utilidades de la inversión extranjera en América Latina. 1.7 millones de dólares han salido desde que empezó el boom de la... Chile es el peor. Chile, uno cada 11 años sale un PIB entero. Casi 10% al año, 8% en el periodo del boom. 8 o 9%. Uno de cada 11 PIB se regala para afuera. ¿Por qué? ¿Para hacer cobre concentrado o para que tengan cadenas de distribución de medicamentos? Dígame, una actividad en Chile que se haya desarrollado gracias a la inversión extranjera directa que nosotros no hubiésemos podido hacerla. Una. Pero han llegado 3. Claro, o sea, si la inversión extranjera es igual de rentista que la otra, sino... O sea, dejémonos de idealizar cosas, ese es el punto, ¿ok? Y claramente la cosa tiene que venir de adentro. Y por supuesto la parte de flujo capital, olvídense. O sea, miren cómo se han movido los flujos de capitales, golondrina, lo de portafolio en este periodo en América Latina. Uno aquí algo entiende el Banco Central. O sea, claro, en ese tipo de mundo, o hace control de capital, que no entre capital de golondrina como el 90, o suelta el tipo de cambio. ¿Cómo va uno a pretender tener un tipo de cambio estable y competitivo frente a esa inestabilidad y cantidad de flujo de capital? Imposible. O cierra cuenta capital para la entrada de los golondrinas, como se hizo en los 90 en forma tan eficiente, y se mantiene entonces un tipo de cambio relativamente estable y competitivo, o se abre y se suelta el tipo de cambio. Y acuérdense que toda la cosa del Transpacífico, el famoso TPP que estamos a punto de firmar, o sea, ya lo firmó el gobierno pasado, pero está en el Congreso. Lo único que va a hacer es impedir que tengamos control de capital, impedir que haya regulación en medio ambiente. O sea, las políticas necesarias que tenemos, como afectaría a este capital extranjero y nacional, que también pretende ser extranjero, porque de acuerdo a la definición del TPP, si cualquier corporación chilena tiene una oficina en Lima con 3 personas, pasa a ser corporación extranjera. Entonces, claramente ahí, básicamente, todo el paquete de política que uno podría hacer para acelerar el crecimiento va a ser imposible porque los rentistas no lo van a dejar. Y este es un punto central, y tiempo me queda poco, pero me queda algo. Como empezamos tarde. Entonces, ¿cuál es la característica de nuestro crecimiento? Miren, lo que hago aquí es algo muy simple. Divido el crecimiento del empleo por el crecimiento del PIB. Lo que podría ser una elasticidad bruta de crecimiento. Divido nada más que 2 cosas, ¿ok? Miren América Latina, todos por ahí por el 1. Venezuela, por supuesto, otro planeta. Dejémoslo de lado por ahora, ojalá alguien pregunte. Pero el promedio de América Latina 1. El resto del mundo, apenas los que más llegan al medio. O sea, somos capaces de generar al menos el doble de empleo por unidad de crecimiento del PIB que cualquier otra región y país del mundo. Aquí está lo de la OECD, ahí está Sudáfrica, ahí está lo de la primera generación de los asiáticos, la segunda, Tailandia, Malasia, Indonesia, la tercera, China. Cuando mucho, al menos generamos el doble de empleo. ¿Y por qué? Porque lo que pasa aquí es una cosa que es bien interesante, es que donde se junta desigualdad con rentismo. Porque básicamente los países de alta desigualdad como nosotros, ¿en qué consisten? Básicamente consiste en que los servicios son muy baratos. Porque el precio de los servicios son básicamente el salario más un pequeño markup.
Cuando yo me voy a cortar el pelo en Chile, lo que le pago al peluquero es harto distinto que lo que le pago al peluquero en Inglaterra, ¿no es cierto? Básicamente aquí el costo de los servicios son muy baratos, por el salario muy barato. Entonces, toda la demanda de esos servicios baratos en una sociedad como la nuestra tan desigual, se basa en esa desigualdad. Y por eso, si uno mira en el mundo, las economías más igualitarias generan poco empleo. Y las más obscenamente desigualitarias, como Sudáfrica, también genera poco empleo. Porque allá los servicios son igual de baratos, pero la clase media no tiene ingresos para comprarlos. Porque los grupos medios en Chile, es decir, 5 en 9, se lleva como el 48% del PIB. En Sudáfrica no se lleva ni el 30%. Entonces, esa combinación de desigualdad alta, pero no obscena, con salarios baratos, genera una economía llena de servicios, que no tengo que contarle a ustedes que la conocen, pero la base de eso es el salario barato. ¿Por qué creen que se abrió la inmigración? ¿Usted cree que un día Lago y Izaguirre amanecieron en la mañana como así, totalmente iluminados, y dicen, hagamos la buena obra del día? ¿O porque la agricultura, la construcción y la clase media, por el problema de empleo, le lloraban por el que estaban... Imagínense, un albañil pasó a ser 2 salarios mínimos. Imagínense el tiempo de la cosecha, 2 mínimos, hasta 3. Entonces, para mantener ese tipo de economía rentable, y aquí por favor no me malentiendan, o sea, yo vivo en una sociedad donde es multirracial, multicultural, yo vivo los beneficios de eso, o sea, no estoy diciendo que haya llegado 1 millón de inmigrantes sea un problema desde cualquier otra perspectiva. Son nuestros hermanos, hay que integrarlos, etcétera, pero no hay que perder la perspectiva económica. La única razón que se hizo fue para mantener esta economía tan generadora de empleo, que se basa 100% en que la mitad de los chilenos ganen menos de 380.000 pesos mensuales líquidos. Porque el minuto que sube eso, esa economía de servicio deja de funcionar como ha funcionado hasta ahora. Entonces Chile y el resto de América Latina tenemos esa capacidad de crecer al 3, generando empleo al 3. El problema es que cuando se genera empleo al 3, se necesita que la fuerza de trabajo crezca al 3. Pero ¿qué pasa cuando los pobres que tenían 10 hijos pasan a tener 6, y después de 6 pasan a tener 4, y después de 4 pasan a tener 2? Porque ellos son los que dan, en sociedades tan poca movilidad social, son ellos los que producen la oferta de trabajo barato y no calificado. Entonces de repente empieza a haber escasez de mano de obra barata y no calificada, ¿no es cierto? Y ese fue uno de los grandes momentos del crecimiento en la Europa de los 50 y en muchos de los países asiáticos, como Corea, Taiwán. Fue que cuando empiezan a subir los salarios, es el mayor estímulo al crecimiento de la producción que ustedes pueden imaginar, porque empiezan a subir los salarios por mercado, no por regulación. Y cuando suben por mercado no queda otra que subir productividad. ¿Cómo le va a pagar salarios mayores en la construcción? ¿Cómo le va a pagar 2 mínimos al albañil y después 3 mínimos al albañil si no suben la productividad? Y para subir la productividad hay que subir la inversión. Y para subir la inversión hay que más absorción tecnológica. O sea, esa escasez de mano de obra barata fue en los países desarrollados, los 50, 60, el motor de su crecimiento. Y lo mismo en los países asiáticos. Nosotros llegamos a ese minuto, no, sigamos otros 10, 20 años más en el rentismo de los salarios bajos. Y eso fue lo que está pasando ahora. Entonces, si uno divide el mundo entre crecimiento del empleo y crecimiento de la productividad del 80 hasta hoy día, el punto del medio es el promedio mundial. 1,7 y 1,7 por casualidad el mismo. O sea, la economía mundial crece al 3,5, mitad crecimiento del empleo y mitad crecimiento de la productividad. Entonces, en el cuadrante 1 están todos los geriátricos. Europa, Estados Unidos, Japón, etc. Todos los que generan menos empleo que el promedio y menos productividad que el promedio. ¿Y quién está en el cuadrante 2? América Latina. Crecimiento de la productividad prácticamente 0, pero mire el crecimiento del empleo. Básicamente servicio. Y en el 3, que es alto crecimiento de empleo, pero alto crecimiento de la productividad, están los asiáticos de primera generación, los de segunda generación, ahí está India, ahí está China. Entonces el secreto es cómo pasamos del 2 al 3. Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Y América Latina cuál es su característica? Chile, el mejor ejemplo. Sí, a veces pasamos el 3. 86, 98.
Pero la ley de gravedad nos llevó abajo de vuelta al 2. Ese le pasó a Brasil, 64-80, le pasó a México, le pasó a Argentina. País que se pone las pilas y empieza a crecer, se pasa del 2 al 3 por un periodo de tiempo. Y ahí, pum, para abajo. Lo que decía la primera gráfico, somos incapaces de sostener crecimiento. Ese es nuestro problema fundamental. No es que no sepamos crecer, es que somos incapaces de sostener crecimiento. Pero para sostener crecimiento se necesita una macroeconomía más específica, se necesita manufactura, política industrial, un rol del Estado interesante. O sea, ese es el secreto del Asia. Saber sostener crecimiento. Cuando ellos pasan del 2 al 3, se quedaron en el 3 para siempre. Ese es el secreto del Asia. ¿Ok? Y para aquellos que siempre en un grupo así, más de algún neoclásico tiene que haber, si miramos por la productividad total de factores, el mismo cuento. Es cero el promedio total del crecimiento de la productividad total de factores en Chile del 93 hasta hoy día, del 95 hasta hoy día es cero. Vaya a encontrar economía en otras partes del mundo donde el TFP sea cero. Y este es el último gráfico, y aquí termino. Entonces, aquí trato de resumir todo. Porque aquí es donde se mezcla desigualdad con ineficiencia. Si esa es la dos, podemos hablar mucho de desigualdad. La mitad de mi vida me dedico a eso. Podemos hablar mucho de crecimiento y otras cosas, ahí la otra mitad. Pero aquí lo interesante es tratar de articular los dos. Entonces, para esas cosas lo más fácil, lo más interesante son las estadísticas simples. Lo que aquí hago es algo muy simple. Tomo todo lo que se lleva el 10% más rico y tomo cuánto de eso vuelve con mi inversión privada a la economía. Si se llevan 10 y vuelve 5, entonces es la mitad. Y tenemos aquí que hay dos mundos bien distintos, ¿no es cierto? El latino, que con suerte llegamos a la mitad, históricamente es bastante bajo, si tomamos del 80 hasta hoy día llegan al tercio, mientras que los países asiáticos todos están por el 70, 80, 90, Corea está por el 100. O sea, en Corea el 10% más rico se lleva 23% del PIB e invierte 23% del PIB. Entonces, aquí básicamente, aquí está la economía que es un poco los Estados Unidos, grandes niveles de rentabilidad, con muy bajos niveles de inversión, altos niveles de desigualdad, poco crecimiento de la productividad, olvídense de la manufactura. El problema mío, ¿sabes cuál es? Que esto es un equilibrio estable. Esto es un equilibrio y este otro, son equilibrios paralelos, pero este es un equilibrio estable. Yo no veo nada en la economía de América Latina, ciertamente en la chilena, endógeno. Fuerza que venga de adentro, que empieza a generar esa fuerza. Y cuando salen, la cierran. Una fue escasez de mano de obra barata y poco calificada. Ese era el minuto donde el mercado no iba a empujar de aquí para acá. Entonces se llenó de inmigrantes. Cuando se acabaron todo lo que en inglés se llama la fruta al alcance de la mano, se acabaron todas las oportunidades rentistas de inversión en Chile, ¿qué hizo las corporaciones chilenas? Empezaron a hacer lo mismo en el país del lado. Cuando ya la empresa de la madera, ya como ocuparon la parte de la astilla de madera, entonces tenían dos oportunidades, pasarse al MDF o irse a hacer astilla de madera argentina. ¿Cuál fue la que tomaron? ¿Hacer pulpa de tercera más en Chile o hacer pulpa de tercera en Brasil? Como los países vecinos todavía había fruta al alcance de la mano, se fueron al país vecino. Luxi ofreció $1.000 millones por 600 estaciones de bencina en Argentina. O sea, se fueron a hacer todos los rentistas al lado. Y si en ese minuto se cierra la cuenta, como hicieron los asiáticos, se cierra la cuenta capital a la salida de capital chileno, estaríamos hoy día en otra parte, ¿no? Porque ahí habría que haber diversificado la economía chilena. O sea, Luxich, que no pudiera comprarse 600 estaciones de servicio en Argentina, tendría que haber hecho una fundición de cobre al lado de su mina de cobre. Y en vez de exportar concentrado, exportaría lingotes. O sea, si queremos algún día diversificar la economía, o sea, ¿por qué creen que las corporaciones asiáticas en Corea son tan diversificadas? ¿Por qué creen que hacen auto, microelectrónica, barcos, construcción? ¿Porque son más iluminados? ¿O porque cuando ocuparon un mercado y no podían sacar sus capitales, no les quedó otro que pasarse a otra actividad económica? Así se hace diversificación económica. Entonces el problema es que el mercado no nos va a llevar de eso a eso. Eso olvídense. O sea, la mano invisible no nos va a llevar para allá. Va a ser política. Y la política básicamente es al menos aprovechar las oportunidades que van saliendo. Cuando se acaba la oportunidad, la fruta al alcance de la mano en Chile, cerrar cuenta capital.
para que se diversifique. Cuando se reduce la demanda de trabajo barato y poco calificado, o sea, la oferta con alta demanda, empiezan a subir los salarios, no cambiar la política migratoria. O sea, tratar de usar esa fuerza de mercado a favor nuestro. Y ahí, como ya les decía, donde fallamos es nuestra inflexibilidad política económica. Que aplicamos un modelito y lo aplicamos dogmáticamente y nos quedamos mucho más allá de lo que de esas políticas pueden dar, lo que pueden dar. Y lo segundo, esto es una cosa que ni me voy a meter, es el teorema fundamental de la teoría neoclásica, que dice exactamente lo mismo, pero eso lo dejo para después por la hora, y para mí esto es lo fundamental. Los analfabetos del siglo XXI son aquellos, no son los que no saben leer y escribir, todos saben leer y escribir. Los analfabetos del siglo XXI son, muchos en mi profesión y muchos en otras partes, son aquellos que no saben desaprender y reaprender de acuerdo a lo que está pasando en el mundo real. Eso ser el analfabeto del siglo XXI. Gracias. No, aquí estoy yo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu exposición. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos a acumular 3 preguntas y luego Gabriel ahí responde y cierra. 1, 2, 3. Ahí estamos. ¿Nadie más? ¿Tanto? Ahí. Estoy escuchando. Gracias. Hola, Gabriel, acá a tu mano derecha, Giorgio. Bueno, muchas gracias por viajar de tan lejos y compartirnos tu investigación, tu análisis político, económico de nuestra región. Yo tengo una pregunta que va al tema de la automatización y la productividad. Ya varios teóricos, incluso no solo economistas, están pensando sobre la idea de el fin del trabajo, o la forma de cómo la automatización va reemplazando la mano de obra de una manera mucho más intensiva que la revolución industrial o que cualquiera de los procesos previos. Y la imposibilidad de los sistemas educativos de educación continua de estar a la velocidad de los cambios que necesita reaprender o desaprender. ¿Cómo sobrevive una economía sin masas asalariadas? Como el viejo problema de sin consumo y demanda interna, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en esos momentos y cuán insostenible puede volverse la situación si es que la automatización va dejando masas sin salario? Lo que Harari llama, ya no ni clase obrera ni clase proletaria, sino la clase inútil, ¿ya? Los inútiles, ¿ya? De una manera provocadora. Y la segunda pregunta es, ¿cuán sostenible puede ser el entramado legal que permite la protección monopólica de aquellos intangibles sobre los que se basa la automatización, la propiedad intelectual global, cuando beneficia evidentemente a unos países por sobre otros, pensando que China ya está inscribiendo el 50% de las patentes globales, Estados Unidos por el 18%, Europa algo así como el 15%, y entre toda América Latina y África menos del 1%. ¿Cómo se sostiene ese entramado legal de un monopolio, ¿no? De algo que creo que cada vez va a poder ser más insostenible? ¿Acumulamos las 3 al tiro? Sí, allá el segundo. Hola, gracias profesor por la exposición. Yo no soy economista, así que puede que devele mi ignorancia al respecto, pero tengo una duda respecto de... usted habla de cómo se vino al suelo los índices de manufactura, que entiendo tiene que ver con la industrialización de los países, ¿no? Lo que entiendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno logra reindustrializar un país en un contexto donde la competencia por manufacturera es China? ¿Cómo lo hizo Argentina? Argentina tuvo medidas de protección del mercado interno hasta hace algunos años. Yo tengo un par de amigos argentinos que me decían que era un suicidio querer competir con la manufactura de los chinos si los chinos producían la cantidad de pantalones que nosotros producimos al año en un día.
y por lo tanto el precio de consumo final para un argentino era más barato comprar el producto chino que favorecer la industria nacional. No tengo más detalles respecto de cuál, por cierto, hay un problema político en Argentina que se expresa como se expresó ahora, que los llevó a Macri en un giro ultra neoliberal, o liberal al menos, y cómo uno puede en el fondo, porque entiendo también que la lógica de Trump es un poco la misma, protejamos la industria interna de la competencia, él la entiende desleal en términos de balanza de pago con China. Entonces, ¿cómo uno hace en el mundo de la apertura del mercado global para proteger el mercado interno con la competencia del monstruo manufacturero que es China? Eso. Acá. ¿Me paro? Sí. Muchas gracias por la exposición, primero que todo. Muy aclaradora para mí, que vengo del área de las ciencias sociales, así que de economía mucho no sé, pero sí algunas cosas me surgieron como interrogantes mientras usted hacía su presentación. Uno se pregunta después de su presentación, bueno, ¿qué pasa con aquellos empresarios chilenos que son los que están tomando las decisiones? Uno dice, bueno, si estas cosas yo creo que se saben, usted dice esto no es física nuclear, no hay secretos, son cosas que probablemente los empresarios chilenos saben, pero que de alguna forma resisten. Entonces usted hace esa reflexión al final sobre la capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptarse. Pensaba yo que quizá alguna luz puede aparecer, y me gustaría preguntarle eso, ¿qué opinión tiene usted sobre la perspectiva que da Gabriel Salazar, el historiador chileno, desde su revisión de la historia social que hace de Chile, que es deudora de la crítica marxista? Él dice que en última instancia lo que ha pasado en Chile tiene que ver con que en distintos periodos, y uno puede pensar desde tiempos de la colonia, primero en relación con los españoles, luego con los ingleses y en última instancia con los norteamericanos, con los estadounidenses, él dice lo que pasa en Chile, lo que ha pasado, es que la oligarquía chilena, los que tienen el poder en Chile, se han coludido. Ha habido un maridaje en el que los dueños de Chile, los patrones de fondo de Chile, prefieren que no haya una industrialización del país. Ellos finalmente en los distintos momentos, usted mencionaba por ahí uno de esos momentos, donde Chile ha podido acceder o ha tenido la posibilidad de industrializarse, estos dueños de Chile no han querido la industrialización, por una razón muy sencilla, que es que ellos están cómodos con este modelo. Es decir, este grupo pequeño de sujetos que tiene hoy día una posición de privilegio frente al resto de los chilenos, viviendo de esta forma en este país, con este país rentista, que no se industrializa, están cómodos. Por lo tanto, no quieren industrializar el país. Porque industrializarlo significaría que van a entrar nuevos actores que van a competir con ellos en la posesión del poder. Entonces quería preguntarle eso, ¿qué le parece esa interpretación, que es de Gabriel Salazar? Y además, que viene la pregunta en relación a eso, ¿qué podemos hacer para, por último, sentarnos a dialogar con estas personas? Supongamos, bajo el supuesto de que a lo menos son tercos, pero que probablemente tiene que ver un poco más con que no son solo tercos y ciegos y no quieren ver estos análisis como los que usted hace, sino que tienen sus intereses comprometidos y no van a soltar la teta en el fondo. Ese es el grave problema que tenemos en Chile. Muchas gracias. Bueno, 3 grandes preguntas y no sé mucho tiempo tenemos para dejar para otras 3 más. 15 minutos. O, 10 minutos. Ahí vemos. 10 minutos. 10 minutos. No sé a qué hora nos van a echar. Además, hoy día viernes, 7 de la tarde, hay otras cosas que hacer. Partiendo por la primera. Mira, el tema que tú tocaste es fundamental, o sea, hay una cantidad muy grande de gente, especialmente los neochumpeterianos, pensando en eso. El punto mío, no sé, un poco irónico, es lo siguiente. ¿Cuál es la única ventaja de ser viejo? La única ventaja de ser viejo como yo.
Bueno, yo me acuerdo cuando inventaron el computador. O sea, el mundo iba a transformarse entero. O sea, la mitad de la gente iba a quedar cesante, no iba a haber una secretaria, no iba a haber un libro, no iba a haber... O sea, todas las predicciones así como fantásticas y no pasó nada. Y si no nada, bien poco. O sea, y después cuando se inventó el Internet, olvídate, se acabó el comercio, se acabó esto, se acabó este otro. Mira, los números que salían eran, pero así, el desempleo va a subir a tasas, pero así infinita, y hoy día mírate los países desarrollados, están todos económicamente estancados con desempleo de un dígito. Estados Unidos apenas crece, desempleo 4. Por supuesto, las estadísticas de empleo, olvidémonos, pero por lo menos son las mismas, podemos comparar. ¿Usted sabe cómo se mide el desempleo en Chile y allá? Pues, o sea, ¿trabajó 1 hora la semana pasada? Sí, entonces empleado. 1 hora. Estuvo en una luz roja haciendo malabarismo 1 hora, usted es empleado. Pero en fin, pero claramente se ha generado una cantidad de trabajo en servicio que era impensable antes. O sea, ¿cómo decirte? Yo tomo un poco no sé, con más escepticismo esas cosas, esas predicciones que van a decir que el mundo, porque se va a robotizar mucho más, bueno, ya está bastante robotizado, o sea, vayan a una planta automotriz y se van a dar cuenta. O sea, esa cosa de que de repente algo pasa, mira, cada vez que ha pasado un cambio tecnológico, imagínense en los años 830, 840 en Inglaterra, cuando empezaron los ferrocarriles. El 80% de la población del Reino Unido nacía y moría en un radio de 30 kilómetros. Nunca se movía más allá de un radio de 30 kilómetros. Y de repente con el ferrocarril pudo ir a cualquier parte. Imagínense la transformación que eso trajo. Imagínense cuando salió la electricidad, cuando se inventó el acero, toda la manufactura, o sea, el motor de combustión, el primer microchip. O sea, ¿cómo decirte? Todos los cambios tecnológicos, por supuesto, son muy disruptivos. Y generan, y ahí están los que son capaces de adaptarse al cambio y los que no son capaces de adaptarse al cambio. Si eso es, al final de cuentas, entonces los países asiáticos que son medio buenos para adaptarse al cambio, probablemente van a ser capaces de desaprender y reaprender. Con ese nuevo paradigma tecnológico probablemente no van a tener demasiados problemas, y aquellos que nosotros que vamos a seguir con la fruta al alcance de la mano y los servicios que se basan en salarios baratos, vamos a seguir ahí, claro, con problemas bastante serios. Pero básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Cada día se va a concentrar más los países desarrollados y los asiáticos que saben hacerlo en aquellas partes rentistas. O sea, alguien va a tener que diseñar el computador, saber limpiarlo, hacer el chip, hacer etcétera, etcétera. Y todo lo que sea la parte productiva, como tú bien dices, ahí la parte empleo va a caer muy fuertemente. Y ahí el camino están los servicios. O sea, de alguna forma, las economías nuestras tienen esa característica que probablemente van a tener las economías desarrolladas muy pronto. El único sector capaz de generar empleo va a ser el servicio. Entonces ahí, pero van a tener que transformarse, o sea, el estado de bienestar va a tener que repensarse entero. Y claramente, déjenme darle un solo ejemplo, aunque quede poco tiempo. Eso ya está pasando. O sea, mi hijo de allá, no me pregunten cómo, yo soy disléxico, él salió genio de las lenguas, según él, para puro hacer que yo sienta vergüenza, y escritor, y llegó a ser presidente de la Asociación de Escritores Británicos, primera vez que un hijo extranjero llegó a ese puesto, y se pasó todo el año porque además como el sindicato de escritores y traductores, y se pasó todo el año peleando con Amazon. Esa fue su gran labor que le pidieron. Porque ¿cuál es lo que está haciendo Amazon hoy día? Y eso es explícito, es destruir todas las editoriales del mundo. Destruirlas. Cosa que entre el escritor y el lector no haya nadie más que Amazon. Entonces lo que hacen en Inglaterra, sacan un libro y ellos mismos lo sacan en India a 1/5 del precio, lo traen ilegalmente a Inglaterra y lo venden como libro de segunda mano. Por eso Amazon se compró toda la empresa de libros de segunda mano para pretender que los libros hindú que venden en Inglaterra, que como nuevo e ilegal los vende de segunda mano. Y ellos lo dicen absolutamente en forma abierta. Y ese representante, y mi hijo representando a los escritores y traductores, ya se le acabó el periodo presidente y sigue trabajando en eso, peleando con Amazon.
y tratando que se haga ilegal la importación de libros nuevos de la India y venderlos como a segunda mano, primero porque no son de segunda mano y segundo porque eso es ilegal. Pero imagínense que lo va a hacer el mundo cuando haya Amazon, y si usted quiere escribir un libro, es Amazon o Amazon. Y si usted quiere escribir un libro que sea bestseller, le pide a Amazon que se lo publique, le pasa plata, y entonces cada vez que alguien compra un libro, el que compró este libro, compró este otro. O sea, imagínese esa concentración monopólica que va, o sea, imagínese lo que va a llevar eso, que ya está llevando, porque una cantidad grande de editoriales ya están quebrando. Porque todos los libros que venden son los libros de segunda mano, que no son segunda mano, pero que los trae Amazon en forma ilegal. Entonces todo el lobby de los escritores está tratando de que eso lo hagan ilegal, pero como el lobby de Amazon es un poquito más, tiene un poquito más plata, y tiene a varios políticos en el bolsillo, eso no pasa nunca. Entonces, en el fondo, parte de la robotización también va a ser que ahí el nivel de concentración va a ser, o sea, los que tengan las patentes de los robots básicos y de los chips básicos, o sea, van a tener una capacidad de explotar esa renta, van a poder explotar esa renta, y los que se van a quedar aquí y solo aquí, van a tener un problema serio de empleo, como tú muy bien dices. O sea, el tema da para 1000 más, pero por tiempo, perdona. El segundo, que se disculpaba que era un economista, nunca ha sido un defecto, no te preocupes. ¿Cómo reindustrializar Chile y América Latina? La respuesta otra vez no es física nuclear, te prometo. Claro, si te pones a hacer blue jeans, no competís con Bangladesh, olvídate. No. O sea, la reindustrialización tiene que ser hoy día en un mundo globalizado de nichos. ¿Cuáles son nuestros nichos para reindustrializarlos? Y uno de los países, pocos países del mundo, donde la respuesta es obvia, es la industrialización de los recursos naturales. Nadie en el mundo nos va a competir en transformar concentrado en lingote, primero porque la tecnología va a ser absolutamente disponible y barata, y segundo, nos ahorramos los costos de transporte. Si llevar 70% del material escoria a China cuesta mucha plata, además de ser muy poluyente. Hacer el MDF. En vez de exportar salmones 3 kilos con 500 veces más antibióticos que los noruegos, a lo mejor pasémonos a que en la carne molida, el salmón internacional, a lo mejor nos podríamos pasar un poquito más para arriba, ¿no es cierto? O sea, el reindustrializar, tú tienes toda la razón, lo que hicieron en Argentina fue una locura. Importaban las partes de los celulares y lo ensamblaban en el sur de Argentina, la zona donde venían los Kirchner. Eso no tiene sentido, obviamente no tiene sentido, pero industrializar la soya en Argentina es un poquito más. El gran problema ahí, que tenemos que pelear muy fuerte, es que el gran enemigo de eso es China, peor que lo era Estados Unidos hace 50 años. Aquí en Chile pasó desapercibido. China de repente hizo una gran compra de nueces y ¿sabe lo que exigió? Que vinieran con cáscara. Chile exporta la nuez, por lo menos le sacan la cáscara y exportan la nuez. No, China quería ellos tener la actividad económica de apretar Cuando compran soya en Argentina, ¿usted cree que compran chancado o compran las botas? No, soya en poroto. Y si no les gusta, no le compramos. Y cuando compran petróleo en Venezuela, ¿usted cree que compran petróleo refinado? Además, el petróleo venezolano es muy pesado, por lo tanto necesita plantas refinadoras distintas a las normales. Los chinos construyeron las propias y le exigen el petróleo en bruto. O sea, el gran enemigo de esos nichos de industrialización son los chinos. Y olvídense si sale el Transpacífico, porque si empezamos a hacer política, lo que yo siempre he dicho, la política, por ejemplo, industrial, para empezar, es usar precisamente los royalties. Imagínate que en Chile hubiera un royalty, 40% de royalty al que exporta cobre concentrado, 40% del valor de la exportación pasa al sector público. No lo quiero llamar impuesto, porque el royalty nunca ha sido un impuesto, si ese cobre es nuestro. Por muy ilegal, por muy ilegítima y tramposa que sea la Constitución chilena, el cobre de esa roca es nuestro. 40% concentrado, 20% fundido y
sacado la batería. En fin, 20% fundido y 0 hacía alambrón. Nada más. Todo el mundo cree que política industrial se requieren todos estos ingenieros especializados que nos van a un sector público eficiente como los asiáticos, toda la cosa complicada. Imagínense un royalty con esa característica. 40% concentrado, 20% fundido, 0 alambrón. Política industrial no puede ser más simple. El que quiere insistir concentrado, ya, pues que pague el 40%. Por lo menos tendríamos buena educación, buena salud, buena infraestructura. Y el que quiere industrializar, no. Lo mismo en la astilla madera. O sea, nichos. Este es un mundo de los nichos. Y tenemos que encontrar los nuestros. No vamos a competir ni en blue jeans con Bangladesh, ni en el ensamblaje de celulares con China. Eso está claro. El tercer punto, el empresariado en Chile, bueno, obviamente gran punto, pero aquí lo que trataba básicamente de hablar era un poco de esa misma idea. No es que el empresariado no quiera industrializarse, si está feliz en la sustitución de importaciones, pero se industrializó en forma rentista, con tarifas de importación que eran todas de 3 dígitos y algunas de 4 dígitos, con tasas de interés negativas, con todos los beneficios y con todos los subsidios que se le puede imaginar en la historia universal, con el Estado haciendo insumos como el acero y la petroquímica, se los vendía a mitad de precio. Los industriales están felices con ese tipo de industrialización rentista, porque cuando se hizo sustitución de importaciones en el Asia, todas las granjerías que se les daban eran asociadas a rendimiento. Usted tiene acceso a este crédito barato si su productividad sube a tanto. Para darle un solo ejemplo, la Hyundai podía tener casi el monopolio de los autos en Corea dentro y vendía autos como 2-3 veces el precio, pero tenía que exportar 1/3 de su producción. Esa era la condicionalidad. Y si no exportaba 1/3 de su producción, se le acababa el beneficio. Hubieron varias corporaciones coreanas que tuvieron que cerrar porque el gobierno les cortó la cañería. Pero para exportar 1/3 de sus autos, tiene que estar a nivel de la tecnología internacional, si no, no los puede. Entonces lo que hacían era usar las sobreutilidades de explotar el mercado doméstico para financiar el desarrollo tecnológico para tener un auto de punta. Y la segunda condicionalidad era que el auto que vendía en la casa tenía que ser de la misma calidad del auto que exportaba. No podía ser 2 autos, uno malito para acá, mercado concentrado y otro bueno para afuera. Eso es política industrial, tan simple como eso. Ahora, lo que pasó en sustitución de importaciones fue que lo hicimos igual de rentista como esto. Entonces, por supuesto, las ineficiencias eran ya, pero draconianas. Pero lo que pasa, ahí nos daba toda una forma de salir adelante. Se aprendió mucho con eso, se generaron cadenas de insumos, se generaron, o sea, todo el capital humano y productivo que se generó en la sustitución de importaciones nos daba el gran trampolín para transformarnos nosotros en el centro de la industrialización del tercer mundo. En lugar de, o por lo menos ser capaces, si no continuar con la mitad de la producción manufacturera del mundo, continuar con un porcentaje alto. Pero claro, cuando la filosofía de la reforma era destruir 50 años de estupideces, olvídense. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les cuento que mañana sigue a toda marcha. De hecho, yo expongo en un panel por ahí a las 10:30. Así que están todos invitados a seguir participando mañana.